Contexto Legal. Hugo Morales, abogado postulante, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, a propósito de que estamos en medio de un proceso electoral y que en los próximos días habrá de culminar estas campañas precisamente con el acto de votación, pues les digo que si recordamos que hemos también ya en este mismo espacio abordado la nueva o el nuevo Código Electoral del Estado de Coahuila, que pues es muy reciente, data del año pasado, que entra en vigor y que pues significa una serie de modificaciones relevantes para lo que tradicionalmente teníamos en mente los coahuilenses. Y en particular un tema que resulta interesante es el hecho de que anteriormente, pues como todos sabemos, el ayuntamiento se encuentra integrado por un presidente municipal, por regidores de mayoría, de minoría, síndico de mayoría y de minoría, y pues por, en este caso, una sola persona que no es seleccionada por un esquema democrático abierto, que es el secretario del ayuntamiento. Pero hay que decir que precisamente aquellas personas que de alguna manera sí son seleccionadas por el esquema democrático, como son el presidente municipal, los regidores y los síndicos, ya sea de mayoría o de minoría, pues se encontraban sujetos a un esquema anterior que ahora es modificado con el nuevo Código Electoral. Y particularmente me refiero al esquema de los regidores de minoría. Y esto es a raíz de esta situación. Anteriormente, para ser un regidor de minoría, simplemente se escogía dentro de la planilla, vamos a decir que queda en segundo lugar de votación, pues se escogían en orden de prelaciones aquellos que de acuerdo a una fórmula matemática daban un número, es decir, aquel que era el primer regidor, candidato a primer regidor en la fórmula perdedora, pues podría llegar a ser en algunos casos el 11º regidor, el que era el segundo, por ejemplo, podría llegar a ser el 12º regidor, 12º, perdón. Y en ese caso pues habría una prelación. La circunstancia específica es que el candidato a alcalde que perdía anteriormente, pues prácticamente lo único que le quedaba era buscar otra opción y no podía integrarse al ayuntamiento para el cual pues había venido compitiendo. Y esta es precisamente la modificación más importante en este nuevo esquema. La situación es que a partir de esta nueva integración del Cabildo de Torreón, por ejemplo, y de todos los del estado de Coahuila, aquella persona que se encontrará en primer lugar plurinominal deberá ser aquel candidato de la planilla perdedora que estaba compitiendo para ser presidente municipal. Es decir que en este caso, si pudiéramos traspolarlo tal vez a los dos candidatos más fuertes que escuchamos en este momento o que las encuestas nos estarían indicando que son los que son favoritos, pues podríamos decir que tanto Miguel Meri como Jorge Cermeño tendrían la posibilidad de integrarse a este nuevo cabildo como primer regidor de minoría o, poniéndolo en términos específicos, como 12º regidor del nuevo ayuntamiento. Y esto me parece muy importante porque ha sido poco ventilado y ha sido poco ventilado también por los candidatos. Yo no he escuchado a ninguno de los candidatos, ya sea estos dos mencionados o a cualquier otro, decir que en caso de quedar en segundo lugar se integrará voluntariamente al nuevo cabildo que se integrará y no es obligatorio. No es obligatorio, hay que decirlo también, como tampoco es obligatorio que otro de los regidores se integre forzosamente. En caso de que no aceptara tomar protesta, pues tendrá que entrar un esquema de sustitución. Entonces, pero me parece muy interesante porque es una opción legal que existe, es una opción que además debería implementarse a partir de que se encuentra ya en la ley y que desafortunadamente, pues tal vez por la ignorancia o por el poco arraigo que tenemos a este nuevo código electoral, pues no ha sido difundido y tal vez no ha sido cuestionado a los candidatos. Lástima que se acaba de ir uno de los candidatos a los que hacemos alusión, porque bueno, sería muy interesante que nos hubieran respondido esto. Claro. No solo él, lo repito, yo diría a todas aquellas personas que están compitiendo para el cargo de presidente municipal. Y nos debe ocupar porque además podrían integrarse, pues decimos, como un esquema de vigilancia al nuevo ayuntamiento. Aunque podríamos adivinar la respuesta, Hugo, porque todos, absolutamente todos dicen que van a ganar. Ellos no se ven como 12º regidor, no se ven como regidor de minoría, sino ellos se ven como alcaldes. Bueno, yo estoy de acuerdo que desde un punto de vista, vamos a decir, de la efervescencia, sí, de la campaña, ¿no? Pues todos tienen, si están compitiendo es porque
pretenden ganar, claro. ¿no? Eso me queda claro. Pero también desafortunadamente en la vida, pues no todas las opciones son las que uno trae en mente, ¿no? Y precisamente la ley ya está asumiendo que alguien va a perder dentro de los candidatos que tenemos ahora como opciones, y a partir de ese segundo lugar que habrá en ese orden de planillas, pues definitivamente tendríamos que estarnos planteando qué pasará. ¿Qué pasará también como otro caso que dentro del mismo esquema del ámbito municipal he escuchado ya de los dos más fuertes candidatos, que ambos estarían dispuestos a reelegirse para el próximo periodo de 3 años? Y algo que me parece muy importante es también pues conocer cuál sería su postura en relación a que ellos tendrían que renunciar por lo menos un tiempo previo a que se presente la campaña y a que se puedan concretar el esquema de votación para saber quién va a gobernar la ciudad durante ese periodo de tiempo, ¿no? Es decir, existen dos variantes aquí que son muy importantes, que también los candidatos puedan eventualmente pues manifestarse en torno a ellos, porque no es solamente si van a integrarse perdiendo, sino que sino que además ganando, también están manifestando que se separarían del cargo y que sería otra persona la que gobernaría la ciudad por un periodo de tiempo, pues no vamos a decir muy prolongado, pero sí suficientemente grande en el esquema de un año que es para el que estamos votando, ¿no? Entonces son dos temas que resultan importantes. En materia de la elección para gobernador... Antes de que pases a ese tema, nada más aclarar, ¿cuánto tiempo sería entonces el candidato que gane la alcaldía estaría gobernando, y de acuerdo con la ley, cuándo tendría que separarse para reelegirse? Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, actualmente la ley del estado de Coahuila, el Código Electoral, estipula que para que una persona pueda ser reelegido para el mismo puesto, tendría que por lo menos haber cubierto la mitad del periodo para el cual fue elegido. En este caso existe una circunstancia pues muy concreta y vamos a decir fuera de lo que tal vez sería la regla general de lo que marca la hipótesis legal, porque bueno, estamos hablando de un periodo de 1 año contra la regla general que tendrían que ser 3 años para el ejercicio del encargo. Entonces, a mí me parece correcto que el Código Electoral pues manifieste que se tiene que cumplir con un periodo específico, porque se puede dar el caso de que una persona tal vez sea electo para un cargo y a los meses se separe, y luego pues pocos meses antes de que se acabe el periodo para el cual había sido electo y que no asume completamente, pues pueda pretender nuevamente regresar a ese tipo de servicio público, cuando pues estamos viendo que hubo una falta de compromiso para el periodo para el que fue electo, ¿no? Pero de acuerdo con la ley... Actualmente especifica que es la mitad de tiempo. Sí, pero ¿cuánto tiempo antes tiene que renunciar del día de la elección? Bueno, esta es otra situación. En este caso, si tuviera que cumplir con la mitad del periodo para el cual había sido elegido, ya no podría reelegirse. Pues no podría reelegirse porque claro, serían 6 meses antes. Exacto. Recordemos que ahora la elección este año es el 4 de junio y que 6 meses antes de eso pues nos lleva prácticamente a tomar protesta y salir. ¿No habría modificación, la posibilidad de alguna modificación en torno a esto? Eso es muy importante, Marcela. Precisamente existe ya una controversia en torno a este artículo del Código Electoral, y hay que decir que ya el Tribunal Electoral manifestó que se trata de un caso excepcional y que el legislador del estado de Coahuila debería tomar alguna medida. Esa medida no ha sido tomada. Y pero podría ser tomada más adelante. Debería ser tomada en algún momento, pero en este momento no tenemos un panorama real, certero, de cuál va a ser el periodo que asuma el legislador del estado de Coahuila, que es prudente para que se separe del encargo quien quiera renovarse. Van a ser los legisladores locales los que circulen. Es correcto. Pues yo creo que va a depender mucho de la elección, del resultado de la elección. Mira, ¿no? Desafortunadamente yo creo que ese es un tema que tendríamos que abordar también, porque esta determinación de los tribunales electorales se dio hace más de, 4 o 5 meses. Es decir, que realmente las medidas tendrían que haberse tomado ya desde hace algunas semanas, para no decir meses. Pues no están jugando con el score. Y desafortunadamente no pasa. Lo que sí es importante, yo creo, es que
los más importantes competidores han manifestado pues que van a competir, que en caso de ganar van a pedir licencia y que pidiendo licencia pues competirían nuevamente para el periodo subsiguiente de 3 años. ¿Cabe esa posibilidad? ¿No lo han dicho así de una manera franca? Yo lo he escuchado, ¿Sí? yo lo he escuchado abiertamente, yo lo he escuchado abiertamente de los más, vamos a decir, de los más representativos de los... De Mérida y de Cermeño. Sí, yo lo he escuchado. A mí me parece que, bueno, me parece también una muestra de honestidad, ¿no? Pues si están pretendiendo hacerlo, pues que sean abiertamente, vamos, que haya una manifestación abierta, pues no lo veo mal. Lo que me parece, vamos a decir, un poco chocante es el tema de que estamos compitiendo para una elección de 1 año y que, pues dentro de ese periodo de 1 año, quien se separe del encargo, por lo menos habrá de separarse, que será la 4ª parte del periodo para el cual fue electo, ¿no? Pues sí, pero luego se separan y no sueltan el mando. Bueno, mira, ese es otro tema que también, vamos a decir, estamos en pañales, porque el tema de la reelección en materia local y nacional, pues es reciente. Entonces, tenemos que ver si verdaderamente aquí algunas instituciones juegan el papel que tienen que jugar, como es la FEPADE, por ejemplo, como tendrían que ser los órganos de fiscalización del INE, que también, pues ya se encuentran un poquito más abiertos y tienen mayor facultad para ello. Y también tendrían que estar las instituciones ciudadanas, pues pendientes de ese tipo de actividades. Lo que es cierto es que es nuevo y que no tenemos un esquema de comparación con las administraciones anteriores como para poder tener con claridad hasta dónde verdaderamente están separados del encargo aquellas personas que buscan un nuevo encargo. Pero no es de suponerse que antes de las elecciones ya deberían tener determinado eso de cuánto tiempo van a gobernar los que estén 1 año y en cuánto tiempo tienen que separarse del cargo si pretenden reelegirse. Bueno, eso sería lo saludable. Desafortunadamente, la única regla que podríamos esperar que existiera con certeza en una fecha determinada es al momento en el cual sí verdaderamente se tendrían que separar de su encargo. Es decir, probablemente esto va a suceder después del mes de septiembre y antes del mes de enero, que sería, vamos a decir, el momento en el cual tomaran protesta ya aquellas personas que fueron elegidas. Claro. Nos quedan 3 minutos más. ¿Podríamos abordar lo del tema del gobernador? Bueno, sí, me parecen 2 temas muy interesantes que no he escuchado mucho de los candidatos a gobernador y hablo prácticamente de ninguno. Uno, hablamos del tema anticorrupción, de un nuevo fiscal anticorrupción, del sistema anticorrupción y no hemos escuchado posturas concretas de quiénes serían aquellas personas que podrían ser impulsadas como fiscales anticorrupción. Es decir, no podemos de alguna manera olvidar que la mala praxis de la ley se debe en muchos casos a una mala selección de personas, ¿no? A mí me parecería muy importante que desde ahora pudiera decirse, pues yo creo que tal persona podría fungir verdaderamente como un tercero imparcial y eso también podría darnos una muestra verdaderamente de su intención de combate a la corrupción. Y otro tema que también parece muy interesante en estos días a propósito de FINCREA es el tema de que tenemos que saber los ciudadanos cuáles son las posturas en relación a los tribunales, a la administración de justicia en el Estado. Sí existe, vamos a decir, una postura abierta de mejorar, pero bueno, ¿mejorar cómo? ¿Va a haber presupuesto? ¿Qué tipo de presupuestos? Y finalmente, también si va a existir alguna modificación a los patrones legales en cuanto a la organización de los tribunales. No puede ser posible que existan casos como el de FINCREA, que ya conocemos, y que de alguna manera deja sin elementos o recursos económicos al Poder Judicial para poder pues verdaderamente cumplir con su objetivo, ¿no? Pero que ya le dio un carpetazo a los congresistas locales, o sea, no les interesa indagar más. Pero ese es el tema. Bueno, ya nos quedamos sin dinero para los tribunales y ¿qué se va a hacer, verdad? Esa es la otra circunstancia. Yo creo que hay 2 temas aquí. El tema es la investigación y el tema es la consecuencia de la ausencia de ese recurso económico y de su impacto en la esfera de la impartición de justicia en el Estado. Pues habrá que preguntarle a los candidatos. Doctor Hugo Morales, abogado postulante, un punto de contacto. Bueno, por supuesto que a través de GREM y mi Twitter que es @HugoMorales_Bechica. Gracias, Hugo. Buen día.